toda la semana no habíamos tenido oportunidad de analizarlo y parece, ya tú me dirás, pero parece que en este momento ya está muerto, ¿o no? Sí, hablamos básicamente del tema de la reforma constitucional que se planteaba en atención al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Sala Superior particularmente, Ajá. y que básicamente lo que planteaba, y a mí me parece muy sano, y soy de las pocas personas que lo sostiene, porque me parece que es una reforma que sí es necesaria, pues establecer algunos límites a la actuación del tribunal, particularmente en lo vinculado con la sobreinterpretación que luego puede llegarse a dar por parte del tribunal de cosas que la Constitución y las leyes realmente no dicen, pero que en ejercicios que se les llama interpretativos el tribunal llega a la conclusión de que sí dice la Constitución lo que no dice la Constitución. Ok. Y en ese sentido, particularmente enfocado al tema de las llamadas acciones afirmativas o el principio de paridad, pues básicamente lo que se planteaba en esta reforma era que se aplicara la ley, pues como está establecida la ley, con la literalidad, a la letra, de forma, vaya, en una, los abogados lo llamamos una exégesis normativa, lo que dice la ley es lo que aplicas, Ok. ¿sí? Y no en una lógica de tratar de ideológicamente sobreinterpretar aquello que la ley no dice para ir más allá en una sucesión de pasos progresivos, progresista finalmente, para buscar de alguna forma ir implantando una ideología a través del ejercicio de la actividad jurisdiccional, muy particularmente en los temas que tienen que ver con las acciones, con las llamadas acciones afirmativas, que ya es un concepto que poco a poco se va naturalizando en nuestro lenguaje, pero que luego no terminamos de dimensionar exactamente lo que significa. Las acciones afirmativas son discriminación. Las acciones afirmativas significa que una persona tiene más derechos que otra en atención a alguna característica particular, ¿sí? Que forma parte de uno de estos llamados grupos vulnerables, que ya sea indígenas o personas de las identidades LGTB o discapacitados o afromexicanos. Es llevar mano. Es llevar mano, es obtener privilegios y es olvidarse del principio básico de igualdad ante la ley, de la idea de que todo ser humano tiene los mismos derechos que cualquier otro independientemente de cualquier otra característica, ¿sí? Y al establecer estas llamadas acciones afirmativas por grupos vulnerables, que además nunca terminas de definir cuántos grupos puedes definir que son vulnerables, porque empezaste con las mujeres, seguiste con los LGTB, dentro de los LGTB también hay muchas subclases, ¿no? No es lo mismo homosexuales que transexuales, ¿sí? O intersexuales, ¿sí? O queer, ¿sí? Y después te vas también a temas de indígenas, afrodescendientes, discapacitados, ¿sí? Migrantes. Es decir, empiezas a construir una serie de subcategorías que no terminas nunca de establecer verdaderamente cuántos supuestamente grupos minoritarios tiene que haber, y ya las personas ya no tienen derechos en atención a ser seres humanos, sino en atención a encajar dentro de una de estas características de identidad. Es lo que se llama las políticas de identidad. Y esto algunos pensamos que no es sano para la democracia, porque nosotros pensamos, muchas personas, que en una democracia lo que debe de privar es el principio de igualdad ante la ley y la voluntad mayoritaria y democrática de los electores respecto de a quienes votan y a quienes no votan, sí, pero no por una característica que esté definida legalmente que te impida competir si es que no eres parte de uno de estos llamados grupos de identidad o grupos vulnerables o grupos minoritarios, ¿sí? Okay. Ahora, esta reforma no planteaba eliminar esto, que yo creo que debería de eliminarse. Planteaba simplemente limitarlo y acotarlo a lo que ya establece la ley al respecto. Okay. ¿Sí? El problema es que en una lógica muy expansiva, que también se le denomina progresista, el tribunal cada vez ha ido expandiendo más el universo de categorías o de grupos o de conceptos o de acciones afirmativas, es decir, de posiciones que condiciona a este tipo de lógicas. Y algunos pensamos que creo que ya es un momento de empezar a limitar esto, porque si no, en una lógica ideológica, ese victimismo jamás termina. ¿Y por qué se detiene? ¿Por qué está atorado? ¿Por qué parece que está muerto? Si justo también lo que sonó de esta reforma es que unía a Morena, sí, pero a otros también como el PRI, incluso el PAN en su momento, vaya, los juntaba a todos prácticamente. Bueno, yo creo fundamentalmente que los partidos fueron muy incompetentes en el momento de explicar públicamente de qué se trataba esta reforma. Enfrentaron una respuesta
ideológica de estos grupos victimistas. Pero son tan fuertes entonces. El problema es que además, no solo son minoritarios, pero tienen un discurso que se vuelve muy expansivo mediáticamente y como siempre apelan a un victimismo. Sí, a un discurso victimista. Es que los grupos minoritarios y vulnerables que han sido históricamente discriminados, estructuralmente puestos en desventaja, ese discurso victimista, luego es muy complicado que algunos actores políticos que no dominan verdaderamente esa discusión puedan plantarle cara a ese discurso, ¿sí? Porque pues básicamente eso de discutirle a alguien que se pone en una posición de víctima, pues ese es complejo en la dialéctica pública. Te hace victimario. Te hace victimario. Y si no tienen capacidad dialógica para argumentar y para explicar de qué se trata esto y para poner sobre la mesa de que lo que se quiere rescatar es la igualdad ante la ley, la idea de que todos tenemos exactamente los mismos derechos y que no puede ser un tema de discutir quién está más discriminado que otro, pues en esa lógica pues me parece que los partidos políticos fueron ideológicamente derrotados, fueron incapaces de sostener aquello que además es muy coherente con muchos de sus principios. A mí me llamó mucho la atención el día de ayer, particularmente la abdicación del PAN, que en teoría es un partido humanista, en teoría es un partido de derecha y en teoría es completamente contrario a este tipo de políticas. Yo lo habría entendido de un partido como MC, que se ha definido en una lógica ideológica progresista. Pero el PAN se supondría que en esta temática es lo contrario. Sí, que el PAN debería de hacer la defensa de la igualdad ante la ley. Pero dado que tienen una incapacidad moral para sostener su ideología, pues terminan abdicando ante cualquier histeria ideológica que domina los medios. ¿Esto no será porque se perdió el foco del fondo de lo que se estaba hablando y el discurso devino en, así como el INE no se toca, el Tribunal Electoral no se toca? Es parte de la derrota moral que tienen, de la incapacidad para definir un tema y sostenerlo en sus términos, más allá de los eslogans que actores interesados te quieran montar en una discusión. Porque eso es desviarlo completamente. Es tergiversar la discusión del punto concreto de debate, ¿sí? Pero el problema es que muchas veces nuestros actores, nuestros partidos políticos, pues están muy fracasados a la hora de argumentar y de sostener una temática más allá de eslogans, porque luego quieren reducir la discusión o el debate político al eslogan como este del tribunal o el INE no se toca, ¿no? Pero el eslogan es el que gana las campañas. Ese es un problema y eso es algo que tenemos que superar en nuestra democracia, porque entonces nunca estamos discutiendo los temas sustantivos. Nunca discutimos verdaderamente a profundidad de qué se trata un tema y simplemente nos quedamos en la superficialidad de quién puede construir, perdóname la expresión, una frase más matona. Sí, un eslogan que llame y capture más la imaginación, que capture más la narrativa pública en un momento determinado, pero que en última instancia esto nos está alejando de una discusión sustantiva de fondo de qué se tratan los temas. Eso es demagogia. Nos estamos dejando gobernar en el discurso público por la demagogia de los mensajes cortos que se pueden viralizar por redes sociales, pero que muchas veces eso va a contrasentido, a contrafuego de un esfuerzo intelectual por entender un tema, explicarlo y debatirlo a profundidad, y en este caso particular, tristemente, hasta en contra de la coherencia de los propios partidos políticos, porque tampoco tiene mucho sentido que se hayan desdecido en una semana de algo que sostenían la semana pasada. Esto te habla de partidos políticos que no tienen una consistencia ideológica para sostener aquello que proponen. También se llegó a escuchar que esta era la unión de todos en contra del tribunal por haber puesto a una mujer como presidenta del INE. Pues yo no creo que eso tenga que ver con esa acción afirmativa en particular, que aparte también podríamos discutirla, ¿no? ¿Por qué tendría que ser una mujer y no podría ser la persona mejor evaluada o mejor calificada independientemente de si era hombre o era mujer? Volvemos a la discusión de fondo, es si una persona por una característica particular tiene que tener privilegios que otros no tienen, que es la discusión con las acciones afirmativas y también con la paridad, porque también podría discutirse la paridad, ¿sí? Esta idea de que tenemos que dividir todos los espacios públicos, mitad hombres y mitad mujeres, independientemente de temas de capacidad, a lo mejor no es muy inteligente, ¿sí? A lo mejor deberíamos de privilegiar que independientemente de si es hombre o es mujer, privilegiar a la persona con mayores méritos, con más capacidad, pero nos estamos dejando llevar, y en parte esto lo hace el tribunal,
por una lógica ideológica donde en todos lados queremos ver la mitad. En el caso, por ejemplo, de la presidenta del INE, sin demeritarla, pero siendo muy objetivo en el análisis, quien hoy quedó como presidenta del INE, si hubiera sido hombre, no habría pasado el primer examen para ser consejera del INE. ¿Por qué? Porque ella sacó en ese examen 62 puntos. Ok. El mínimo en hombres fue 66. Ok. ¿Sí? Pero como construimos esta lógica de la paridad, ¿sí? Establecimos que las mujeres juegan con unas reglas y los hombres juegan con otras, ¿sí? Y los hombres necesitan un puntaje más alto para pasar el examen y las mujeres un más bajo, aunque sea el mismo examen. A lo mejor eso no es muy inteligente en términos de meritocracia, en términos de capacidad y en términos de lo que eso además significa en el ejercicio del encargo, porque uno pensaría que en una responsabilidad pública queremos al mejor perfil, independientemente de si es hombre o mujer, ¿sí? Creyendo además que las mujeres no son más tontas que los hombres, ¿sí? Sino que una mujer que se esfuerza puede tener la misma capacidad y desarrollar las mismas habilidades y aptitudes que cualquier hombre. No tendría que ser una Esas regla menor o una calificación menor no aprobatoria. es correcto, pero eso lo aplicas en todos los demás criterios. O sea, estas actitudes paternalistas hacia las mujeres y hacia estos llamados grupos minoritarios, pues lo que están básicamente implicando es que estos grupos están de alguna forma limitados para tener una competencia abierta en igualdad de circunstancias respecto de otros. Bueno. Eso es una discriminación también hacia ellos y pone en duda que quien llega a una posición de estas características con una de estas identidades, pues verdaderamente llegó porque tiene las capacidades o porque tiene los méritos o simplemente por lo que idealmente representa o peor, por lo que tiene entre las piernas. Hablando de capacidades y triunfos, Salma Luébano se anota uno con esto, con tener detenida hasta ahora la reforma, porque fue ella es de Morena, ella es de Aguascalientes, fue quien encabezó hasta cierto punto esta batalla mediática. Es parte de su lógica discursiva de lo que intenta representar y reivindicar. Yo no quiero particularizar en un personaje en concreto. Pero no se anota una victoria. Pues no lo sé, habrá que evaluarlo en términos de cómo lo capitaliza eventualmente en términos ya de su proyecto o perfil político. A mí no me gusta particularizar con personajes en particular, entre otras cosas porque luego se victimizan y dicen que uno lo está discriminando. Sí, pero el punto es si es una buena idea que el tema de una identidad particular sea el criterio que defina quién tiene más posibilidades o más oportunidades de arribar a una posición u otra, o si no deberíamos más bien de intentar tratarnos bajo el principio de que todos tenemos el mismo valor, la misma dignidad y lo que debe de valer son nuestros méritos, nuestras capacidades, nuestras aptitudes, sin caer en estos falsos discursos ideológicos que solo apelan a un victimismo que no parece tener mucho sentido. Por lo pronto esta reforma sigue en el limbo, no está completamente desechada, parece ser que ya no va a trascender, pero igualmente ya estaremos platicando, Alan, qué es lo que sucede en próximos días. Y ojalá los partidos empiecen a tener valor para ser coherentes con sus propios principios. Alan Capetillo, gracias. Mi estimado Joaquín Martínez. Bienvenido, nos vemos en el conteo. Tú invitas las chelas. 8:39.